Un Boeing 737 con 127 personas a bordo comienza a caer del cielo en medio de una tormenta, mientras los pasajeros gritan y los pilotos luchan desesperadamente por controlar el avión. ¿Cómo llegaron a esta trágica situación? Y lo que es más importante, ¿podrán salir de ella? Esta es la historia del vuelo 213 de Bogha Air. En la tarde del 20 de abril de 2012, 121 pasajeros y 6 tripulantes abordaron un Boeing 737 en Karachi, Pakistán. El vuelo 213, operado por Bogha Air, tenía un carácter especial, ya que se trataba del vuelo inaugural de la aerolínea desde Karachi hasta la capital, Islamabad. La duración del trayecto estaba prevista en aproximadamente unas 2 horas. Todos los asientos a bordo estaban ocupados, incluso en la cabina, donde un miembro de la tripulación fuera de servicio viajaba en el asiento adicional detrás de los pilotos. Pero a pesar de que este momento aparentaba ser una ocasión prometedora, el escenario ya estaba preparado para el desastre. En Islamabad se estaban formando tormentas, creando condiciones para las que ninguno de los pilotos estaban en absoluto entrenados. De hecho, estos pilotos estaban tan mal preparados que ni siquiera habían sido entrenados para pilotar este modelo específico de avión. La versión avanzada del 737-200, concretamente el 737-236A. Toda su formación e incluso los manuales a bordo de la aeronave correspondían a una versión más antigua del avión, que tenía un piloto automático y otros sistemas mucho menos sofisticados. Todo lo que los pilotos sabían era que este avión era más avanzado tecnológicamente, pero desconocían los detalles de esta nueva tecnología. Aquella noche, esta falta de formación tendría consecuencias fatales. Los pilotos eran el capitán Noorullah Afridi, de 58 años, y el primer oficial Javaid Malek, de 53 años. El capitán era un antiguo piloto de la Fuerza Aérea con casi 10.200 horas de experiencia en vuelo. Había sido piloto de aviones 737 durante varios años con otra aerolínea antes de unirse a Bogha Air. Acumulaba algo más de 2.000 horas en el 737-200 y 82 horas en el 737-236A. El primer oficial también era un expiloto de la Fuerza Aérea, aunque menos experimentado, con poco menos de 3.000 horas de vuelo acumuladas, de las cuales solo 750 fueron en el 737-200 y 82, al igual que el capitán en el 737-236A. Había trabajado en la misma aerolínea que el capitán anteriormente y se unió con él a Bogha Air cuando éste cambió de compañía. Los dos pilotos eran amigos y habían volado juntos en más de la mitad de los vuelos que habían realizado con la nueva aerolínea hasta entonces. Sin embargo, más tarde ese día, cuando el avión se aproximaba a Islamabad, esa relación se vería puesta a prueba. Poco antes de las 5 de aquella tarde, las puertas del vuelo 213 de Bogha Air se cerraron, y el avión retrocedió desde la puerta de embarque en Karachi. El capitán había comenzado previamente su entrenamiento en una versión más moderna del 737 en su aerolínea anterior, pero este entrenamiento fue interrumpido después de que sus supervisores consideraran que no era capaz de operar la cabina automatizada de manera segura y eficiente. Por supuesto, los 121 pasajeros eran completamente ajenos al hecho de que la tripulación en la que habían confiado sus vidas no estaba a la altura del trabajo. Pero no pasaría mucho tiempo antes de que todo el país se enterara de ello. A las 5:05, el vuelo 213 despegó hacia los cielos sobre Karachi y comenzó su ascenso hasta los 31.000 pies, 9.500 metros. Durante la primera hora, todo transcurrió según lo previsto. El vuelo avanzó hacia el norte a lo largo de su ruta, y los pilotos conversaban casualmente entre ellos. Las condiciones climáticas fueron favorables hasta que llegaron a la altitud de crucero, y los pasajeros pudieron disfrutar de las vistas por las ventanillas mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el campo. Sin embargo, esta apariencia de normalidad era solo superficial, ya que pronto se descubriría que el avión en el que estaban volando nunca debería haber sido autorizado para transportar pasajeros. Esto se debía a que, según la Autoridad de Aviación Civil de Pakistán, CAA, Bogha Air no disponía de versiones avanzadas del Boeing 737-200. Al contrario, pensaban que la flota de Bogha Air
consistía exclusivamente en el modelo básico del 737. De hecho, el programa de entrenamiento de pilotos de Bogha Air reflejaba esto. Los pilotos solo eran entrenados para volar el modelo básico del 737-200 y no la versión avanzada. El problema era aún más grave, ya que no solo radicaba en lo que la Autoridad de Aviación Civil desconocía, sino también en lo que sabía. La CAA había permitido que Bogha Air operara este avión en particular, a pesar de que no contaba con el certificado de aeronavegabilidad necesario para transportar pasajeros. Y lo que es más, algunos posteriormente afirmarían que altos cargos de la aerolínea habían llevado a cabo tratos bajo cuerda con la CAA para permitir que la aerolínea pudiera operar en primer lugar. En otras palabras, la historia del vuelo 213 de Bogha Air es una historia que implica corrupción capa tras capa. El modelo del queso suizo, desarrollado por el psicólogo James T. Reason de la Universidad de Manchester, se utiliza con frecuencia para explicar los accidentes aéreos. Este modelo plantea que los accidentes ocurren cuando las capas de seguridad, representadas por las lonchas de queso, tienen agujeros, que en ocasiones desafortunadas, se alinean de tal manera que permiten que se produzca un accidente. Naturalmente, la forma de prevenir accidentes similares en el futuro es añadir más capas de seguridad y cerrar algunos de esos agujeros. Sin embargo, como empezamos a ver en el caso de Bogha Air, el modelo del queso suizo se parecía más a un queso con agujeros enormes. Aunque el vuelo 213 parecía un viaje como cualquier otro y volaba con normalidad, toda la infraestructura que lo sustentaba era profundamente deficiente. Sin embargo, los burócratas y empresarios que habían dispuesto esta situación no estaban a bordo del vuelo 213. Faltaban 10 minutos para las 6, cuando la aeronave comenzó su descenso hacia Islamabad. Ni los pasajeros ni la tripulación se imaginaban que tendrían que enfrentarse a las consecuencias de la corrupción. En ese momento, la conversación en la cabina se centraba principalmente en el clima. Los pilotos podían ver en su radar meteorológico a bordo que se estaban formando fuertes tormentas frente a ellos. El capitán informó a los pasajeros de que podría haber algo de lluvia y ligeras turbulencias durante la aproximación. Sin embargo, fue más directo con los asistentes de vuelo, advirtiéndoles que debían esperar muchos sobresaltos. A pesar del clima, la atmósfera en la cabina era relajada, quizá demasiado relajada. El capitán estaba cantando, mientras el primer oficial se burlaba de sus dotes como cantante. Sin embargo, cabría preguntarse razonablemente si sería esta actitud relajada adecuada, o por el contrario rozaba lo temerario. Las tormentas en Islamabad eran significativas. Había truenos, relámpagos, lluvias intensas y vientos fuertes. A medida que los pilotos se acercaban, podían ver en su radar meteorológico lo intensas que eran estas tormentas. Comenzaba a parecer que podrían necesitar dirigirse a uno de sus aeropuertos alternativos. Debido a que el clima en la primera de sus alternativas, el aeropuerto de Lahore, también era desfavorable, el primer oficial sugirió que verificaran el clima en su segundo aeropuerto alternativo, Peshawar. Sin embargo, el capitán desestimó esta idea, diciendo que Dios les ayudaría a aterrizar en Islamabad. Incluso en Bogha Air, los pilotos recibían entrenamiento para confiar en sus instrumentos, y no en la suerte o el destino, pero el primer oficial no estaba dispuesto a cuestionar a su amigo, un hombre al que admiraba y con quien mantenía una relación de mentor y aprendiz. Así que, aparentemente con la gracia de Dios, el vuelo 213 continuó descendiendo hacia el complicado clima que rodeaba Islamabad. En la parte delantera del avión, los pilotos podían ver lo que se conoce como una línea de turbonada, una serie de tormentas severas en línea que se extendían a lo largo de un frente frío. Al otro lado de esta línea de tormentas se encontraba el aeropuerto. El primer oficial señaló la línea de tormentas al capitán, quien comenzó a pensar en voz alta sobre si podría ser mejor rodear la tormenta y tratar de aproximarse al aeropuerto desde otra dirección. El capitán informó al controlador de tráfico aéreo en Islamabad que no podía ver ningún hueco en la línea de tormentas y preguntó si podría intentar aproximarse al aeropuerto desde el oeste.
Esperaba que el radar del controlador pudiera mostrarle un hueco en el clima que él no podía ver desde su posición actual. Pero el controlador le dijo que aunque no había un hueco al oeste del aeropuerto, sí había uno al suroeste. Sin embargo, este hueco era estrecho, demasiado estrecho. Los pilotos habían sido entrenados para no volar a menos de 5 millas de una tormenta, 10 kilómetros, y este hueco en la tormenta era mucho más pequeño que eso y se estaba cerrando. No obstante, el capitán decidió continuar. Este era el primer vuelo de la pequeña aerolínea de Karachi a Islamabad, y sentía la presión de asegurarse de que todo saliera sin contratiempos. Pero esta actitud temeraria estaba a punto de colocarlo en una situación de la que le sería muy difícil salir. Volviendo al modelo del queso suizo, el capitán Afridi ya había pasado por la primera capa de protección al ignorar los procedimientos operativos estándar relacionados con las tormentas. Ahora, a medida que continuaba, habría cada vez menos salvaguardas contra un accidente. A pesar de la creciente presión, la atmósfera a bordo seguía siendo tranquila. Hasta ese momento, el avión no se había encontrado con lluvia ni turbulencias significativas, y el capitán comenzó a entablar una conversación informal con el controlador por radio. Sin embargo, a medida que el avión descendía, la tormenta se intensificó. Los relámpagos comenzaron a iluminar la cabina y las turbulencias aumentaron. La pista ahora estaba a 15 millas de distancia, 28 kilómetros, y el radar meteorológico mostraba que el centro de las tormentas estaba a 14 millas, 26 kilómetros justo encima del aeropuerto. El primer oficial informó de esto, esperando que el capitán reconsiderara sus planes de continuar hacia Islamabad. Pero el capitán Afridi estaba decidido a realizar la aproximación. Si no reaccionaba a tiempo, en breves instantes incluso perdería la posibilidad de desviarse a otro aeropuerto. En ese instante, la lluvia empezó a golpear con fuerza el parabrisas, y su intensidad cubría casi por completo los sonidos habituales en la cabina. El espacio entre las tormentas que el avión había comenzado a atravesar se estaba cerrando rápidamente. A pesar de ello, los pilotos prosiguieron con su labor, concentrados en los preparativos para el aterrizaje. Pero en breves momentos, los acontecimientos tomarían un giro vertiginoso a bordo del vuelo 213. El avión realizó un giro para alinearse con la pista. Mientras tanto, estaba siendo zarandeado bruscamente por las turbulencias mientras el piloto automático mantenía el rumbo. El primer oficial bajó los flaps al primer nivel y desplegó el tren de aterrizaje, lo que para los pasajeros y la tripulación de cabina fue una señal de que pronto estarían en tierra. Sin embargo, justo cuando las ruedas se desplegaron, el avión encontró repentinamente un fuerte viento de frente, lo que provocó un rápido aumento en la velocidad del aire. El capitán pensó que este incremento rápido en la velocidad era resultado de una mala gestión de la velocidad por parte del sistema de autothrottle, el acelerador automático. Sin embargo, en realidad no era el avión el que había acelerado, sino el viento exterior. Ninguno de los pilotos lo sabía, pero estaban acercándose a uno de los fenómenos más peligrosos de una tormenta, una microrráfaga. Una microrráfaga es una corriente de aire que desciende rápidamente dentro de una tormenta eléctrica, impacta contra el suelo y se dispersa en todas direcciones. El vuelo 213 estaba entrando ahora en la primera fase de este fenómeno, donde el aire se expandía tras el impacto con el suelo. Este repentino viento de frente causó un aumento sustancial en la velocidad del avión, que pasó de unos 190 nudos, 352 km por hora, a aproximadamente 220 nudos, 407 km por hora. Desde la cabina, era difícil para los pilotos identificar que el viento había provocado esto. Estaban rodeados de nubes oscuras, y su única referencia sobre el comportamiento del avión provenía de los instrumentos. Estos, sin embargo, no podían informarles de que estaban entrando en una microrráfaga. Solo podían indicarles que ahora iban mucho más rápido a través del aire. Naturalmente, los pilotos, o en este caso el sistema de autothrottle,
respondió a este aumento de velocidad reduciendo la potencia de los motores. Los pilotos establecieron una velocidad objetivo de 170 nudos, 315 km por hora en el piloto automático, y esa era la velocidad que el sistema de autothrottle intentaba alcanzar. Tras unos momentos, el avión logró esta velocidad y la normalidad parecía haberse recuperado. Sin embargo, los problemas para los pilotos apenas comenzaban, ya que las microráfagas contienen no solo un cambio rápido en la dirección del viento, sino 3, y los dos últimos son mucho más peligrosos que el primero. Ninguno de los pilotos tenía idea de lo que les esperaba, y lo que es peor, no habían recibido entrenamiento para salir de este fenómeno meteorológico. El descenso finalizó, pero los pilotos estaban conmocionados. El avión ahora estaba por debajo de la senda de planeo y había desviado hacia la izquierda del eje central de la pista. Sin darse cuenta, los pilotos habían volado deliberadamente hacia el corazón de una tormenta mortal, y ahora se encontraban en una situación de la que no sabían cómo salir. El piloto automático se había desconectado, y el capitán estaba ahora al mando de la trayectoria del avión. Sin embargo, carecía de control sobre una parte crucial del avión: los motores. El autothrottle seguía conectado e intentaba mantener una velocidad de 170 nudos, 315 km por hora. Lo que el capitán no sabía era que eso era todo lo que el autothrottle podía hacer. Funcionaba de manera similar al control de crucero de un coche, simplemente manteniendo la velocidad establecida. No iba a aumentar la velocidad cuando los pilotos lo necesitaban desesperadamente ni haría nada más para salvar la aeronave de una situación crítica. Mientras tanto, los pasajeros estaban aterrorizados por los violentos movimientos del avión, sin tener idea de lo que estaba ocurriendo. En la cabina, los pilotos no tenían idea del peligro extremo en el que se encontraban, y fue entonces cuando comenzó a impactar la siguiente parte de la microráfaga, el componente más letal de todos: el viento de cola. Con el autothrottle intentando mantener una velocidad de 170 nudos, 300 km por hora, un viento de cola de 30 nudos, 55 km hora, redujo repentinamente la velocidad del aire del avión a 140 nudos, 259 km por hora, peligrosamente cerca de la velocidad de pérdida. El capitán observó que la velocidad ahora era peligrosamente baja, por lo que inclinó el morro hacia abajo para aumentar la velocidad. En este punto, podrían haber salido de esta situación peligrosa poniendo los motores a potencia máxima y ascendiendo lejos de la tormenta, pero el capitán estaba confundido, desorientado y comenzó a entrar en pánico. El controlador, sin darse cuenta de que el avión estaba en problemas, indicó a los pilotos que contactaran con la torre de control. El capitán Afridi le dijo al primer oficial que se encargara de las comunicaciones, mientras él intentaba desesperadamente controlar el avión. Mientras la aeronave continuaba descendiendo, de repente sonó la alarma de advertencia de proximidad al suelo. Pull up, pull up. Increíblemente, ninguno de los pilotos reaccionó a esto. La respuesta correcta habría sido poner potencia máxima y elevar el morro para alejarse del suelo, pero esto nunca sucedió. Con cada segundo que pasaba, la velocidad disminuía y el avión se acercaba más y más al suelo. De repente, la velocidad del avión comenzó a aumentar. Supuestamente, esto era una buena noticia, ya que un aumento de la velocidad era exactamente lo que el avión necesitaba en ese momento. Pero la realidad era que este incremento de velocidad sucedió por la misma razón que momentos antes. El avión estaba entrando en la fase de viento de frente de una segunda microráfaga, y esta era incluso más fuerte que la primera. El autothrottle redujo la potencia de los motores intentando mantener la velocidad en 170 nudos, 314 km por hora. Esto era exactamente lo que había ocurrido la primera vez, pero los pilotos seguían sin ser conscientes del peligro, ni habían sido entrenados para reconocer y escapar de este fenómeno mortal. Al igual que la primera vez, en cuestión de segundos, el viento de frente se transformó en una potente corriente descendente. Los motores seguían a baja potencia debido al viento de frente anterior, y no pudieron acelerar lo suficientemente rápido para evitar que la velocidad del avión cayera.
La aeronave comenzó a descender rápidamente hacia el suelo, y por segunda vez sonó la alarma de proximidad al suelo. Pull up. Pull up. El capitán levantó bruscamente el morro en un intento desesperado por frenar el descenso del avión, pero, increíblemente, no empujó las palancas de aceleración hacia adelante. Había sobreestimado gravemente el sistema de autothrottle, asumiendo que éste colaboraría con él para sacar al avión de su caída. En realidad, el autothrottle solo intentaba torpemente mantener la velocidad en 170 nudos, 314 km por hora, una velocidad que de por sí era demasiado baja para atravesar de manera segura una microrráfaga. Con los motores a baja potencia, la velocidad disminuyendo y el avión cada vez más cerca del suelo, el capitán tenía apenas segundos para salvar el avión. Y justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, el avión atravesó el borde de la corriente descendente y entró en la temida fase de viento de cola de la microrráfaga. En ese momento, la aeronave estaba realmente en una posición crítica, el morro elevándose, la velocidad baja y el aire fluyendo sobre las alas no desde arriba, como había ocurrido durante la corriente descendente, sino desde adelante. Sin nada que lo mantuviese a flote, el avión comenzó a entrar en pérdida y empezó a caer. En la cabina, el stick shaker hizo vibrar las columnas de control, alertando a los pilotos de la pérdida aerodinámica. El stick shaker es un dispositivo mecánico diseñado para hacer vibrar rápida y ruidosamente las palancas de mando de un avión. Se activa cuando se ha detectado una pérdida de sustentación aerodinámica inminente. El capitán respondió correctamente bajando el morro para intentar que el aire fluyera nuevamente de manera uniforme sobre las alas. Este movimiento iba en contra de todos sus instintos, ya que el avión estaba ahora muy cerca del suelo y no había mucho espacio para recuperarse. Momentáneamente funcionó y la aeronave comenzó a acelerar. Pero debido a que el capitán no había desconectado el autothrottle, este comenzó a reducir la potencia de los motores, intentando mantener la velocidad en 170 nudos, 314 km por hora, justo en el momento en que más desesperadamente necesitaba aumentar la velocidad. La alarma de proximidad al suelo sonó nuevamente. El capitán ahora estaba en una lucha desesperada por controlar el avión. Tiraba de los mandos para intentar elevar el morro y alejarse del suelo, pero cuando lo hacía, la velocidad disminuía y comenzaba a entrar en pérdida. Cuando esto ocurría, bajaba el morro para recuperarse, pero entonces sonaba la alarma de proximidad al suelo y volvía a levantar el morro. Esta peligrosa montaña rusa continuó mientras el avión alternaba entre entrada en pérdida y caída. Con cada ciclo, se acercaba más y más al suelo. La solución a esta situación mortal era simple. Todo lo que los pilotos tenían que hacer era poner los motores a máxima potencia y ascender para alejarse del peligro. Pero presos del pánico y la confusión, con las alarmas sonando y sin un entrenamiento adecuado para enfrentar esta situación, los pilotos no supieron gestionar la situación. Las palancas de potencia era lo único que podía salvarles y permanecieron intactas. Al ver lo cerca que estaban del suelo, el primer oficial le dijo al capitán que abortara el aterrizaje. Era la decisión correcta, pero ya era demasiado tarde, simplemente no había altitud suficiente. El vuelo 213 se estrelló contra un terraplén y se desintegró, quedando dispersos sus restos y sus ocupantes por las calles de un pueblo cercano. Lamentablemente, no hubo sobrevivientes. Lecciones como estas se aprendieron a lo largo de décadas de accidentes e incidentes. Todas estas lecciones ya se habían aprendido mucho antes del accidente del vuelo 213 de Boja Air en el año 2012. Lo más triste es que este accidente nunca debió ocurrir y que resultó en recomendaciones de seguridad que solo se aplicaron a Boja Air, una aerolínea que de hecho cerró poco después del accidente. Por esta razón, el accidente del vuelo 213 solo puede servir como un recordatorio de lo importante que es la formación adecuada y seguir las normas, regulaciones y estrictos estándares en todos los niveles de la aviación. Honremos a las víctimas y familiares del vuelo 213 de Boja Air.
El 1 de diciembre de 1981, un McDonnell Douglas MD-82, con tan solo un año en servicio, llevaba a bordo a 173 turistas en un vuelo charter hacia el aeropuerto de Ajaccio, ubicado en la isla francesa de Córcega. Este vuelo era todo menos ordinario. Había sido organizado como un viaje especial de un día por una agencia de viajes eslovena. Los pasajeros aterrizarían en Ajaccio, disfrutarían de un recorrido turístico por la ciudad y regresarían a su lugar de origen esa misma noche. Esta planificación particular implicaba que los pilotos realizaban su primer vuelo hacia este aeropuerto. Su desconocimiento del área, sumado a condiciones meteorológicas desfavorables, pondría a prueba tanto su pericia como las comunicaciones con el control de tráfico aéreo. Durante el descenso, una serie de malentendidos aparentemente menores entre los pilotos y el ATC comenzarían a acumularse, creando una peligrosa divergencia entre la posición mental que tenía cada parte sobre la ubicación del avión. ¿Conseguirán los pilotos aterrizar en el aeropuerto de Ajaccio, en Córcega? ¿O por el contrario, esa serie de malentendidos llevará al avión y sus ocupantes al peor de los destinos? Esta es la historia del vuelo 1308 de Inex Adria. En la mañana del 1 de diciembre de 1981, el vuelo 1308 de Inex Adria Airways despegó de la capital eslovena, Ljubljana, llevando a bordo a 173 pasajeros y 7 tripulantes. Este vuelo especial había sido organizado por una agencia de viajes como parte de la celebración de un festivo nacional yugoslavo. Los pasajeros, emocionados, se dirigían a la pintoresca ciudad de Ajaccio, en Córcega, una isla francesa del Mediterráneo conocida por sus montañas y playas escénicas. La planificación del viaje era sencilla pero poco común. Un vuelo de ida y vuelta en el mismo día, lo que convertía la operación en un desafío logístico para la aerolínea. Inicialmente, el vuelo estaba programado para ser operado por un DC-9, pero este avión no podía acomodar a todos los pasajeros previstos. Inex Adria decidió entonces utilizar uno de sus nuevos McDonnell Douglas MD-82, un modelo avanzado que había comenzado a operar en 1980. Este avión representaba un salto tecnológico con respecto al DC-9, ofreciendo motores más potentes, una cabina de mando con sistemas de navegación más sofisticados y mayor capacidad de pasajeros, además de una eficiencia de combustible mejorada. El cambio de avión permitió acomodar a los 173 pasajeros de la agencia de viajes y aún sobró espacio adicional para más personas. La aerolínea llenó estos asientos con empleados, sus familias y miembros de la agencia de viajes. Incluso asignaron un asiento para un mecánico que había subido a bordo con el propósito de realizar tareas de mantenimiento en Ajaccio. El avión estaba tan lleno que algunos empleados tuvieron que ocupar los asientos plegables destinados al personal de cabina. La tripulación estaba compuesta por pilotos experimentados, aunque con diferente nivel de familiaridad con el modelo MD-82. El capitán Iván Kunović tenía 55 años y acumulaba más de 12.000 horas de vuelo, la mayor parte de ellas en aviones militares y comerciales. Sin embargo, su experiencia con el MD-82 era limitada, con apenas 188 horas en este modelo, ya que había completado su entrenamiento ese mismo año en Estados Unidos. Por otro lado, el primer oficial, Frank Terglav, de 40 años, contaba con un total de 4.000 horas de vuelo, de las cuales 288 eran en el MD-82. Aunque tenía más horas en este avión que el capitán, era también su primera vez volando hacia Ajaccio, un destino que planteaba retos específicos debido a su ubicación geográfica y la topografía circundante. El aeropuerto de Ajaccio, situado entre montañas y el mar Mediterráneo, carecía de radar, lo que significaba que los controladores de tráfico aéreo dependían de los reportes de posición proporcionados por los pilotos para gestionar el tráfico. Esto aumentaba la necesidad de precisión en las comunicaciones y el cumplimiento estricto de los procedimientos publicados en las cartas de aproximación. Además, las condiciones meteorológicas pronosticadas para el día incluían cielos cubiertos y visibilidad limitada, lo que obligaría a la tripulación a confiar completamente en sus instrumentos.
Con la mezcla de pasajeros entusiastas y una tripulación profesional, el vuelo 1308 representaba tanto una oportunidad de aventura como un desafío operacional. Este contexto inusual, combinado con las especificidades del equipo y del destino, establecería el escenario para los eventos que seguirían más tarde ese mismo día. Poco antes de las 8 de la mañana, el vuelo despegó de Ljubljana, dando inicio a lo que prometía ser una jornada emocionante para los 173 pasajeros a bordo. El McDonnell Douglas MD-82 se elevó con suavidad mientras la tripulación trabajaba diligentemente para garantizar la comodidad de todos. Todos los pasajeros, familias, empleados de la aerolínea, personal de la agencia de viajes y otros entusiastas esperaban ansiosos explorar la pintoresca isla de Córcega. Este destino no era común para vuelos regulares desde Yugoslavia, lo que hacía del viaje una experiencia especial para muchos. En la cabina de pasajeros se respiraba un ambiente relajado y festivo. Algunos pasajeros aprovecharon la oportunidad para interactuar con el personal de cabina y preguntar sobre aspectos del vuelo, mientras que otros se enfocaban en disfrutar de las vistas desde las ventanillas. Varios niños viajaban también, lo que contribuía a la atmósfera alegre. Algunos pasajeros, interesados en el funcionamiento del avión, solicitaron visitar la cabina de mando. En esa época, este tipo de visitas a la cabina eran relativamente comunes bajo condiciones controladas, y los pilotos accedieron amablemente a las solicitudes. El capitán Ivan Kunovic y el primer oficial Frank Terglav mantenían una actitud profesional, pero también cordial, conscientes de la naturaleza especial del vuelo. Durante la fase inicial del trayecto, el avión alcanzó su altitud de crucero de 33.000 pies, 10.000 metros, sobre el mar Adriático, ofreciendo a los pasajeros una vista impresionante del paisaje italiano mientras el avión se dirigía hacia el Mediterráneo. En un momento clave del vuelo, el mecánico que ocupaba su asiento en la cabina de los pilotos cedió su lugar al hijo del primer oficial, un niño que había sido invitado a bordo como parte de este viaje especial. Aunque este cambio parecía inocuo, más tarde se consideró que había alterado la dinámica normal en la cabina, introduciendo un elemento de distracción que podría haber influido en la concentración de los pilotos. El niño interactuó con los pilotos, haciendo preguntas sobre el vuelo y observando cómo se pilotaba el avión. Aunque estos momentos eran comunes y amigables, desviaron brevemente la atención de los procedimientos habituales. Mientras el avión continuaba su trayecto, la tripulación comenzó a planificar el descenso hacia Ajaccio. El aeropuerto era conocido por su aproximación desafiante, debido a la compleja topografía de la isla y la falta de radar. Esto obligaba a los pilotos a depender exclusivamente de las cartas de navegación y de las instrucciones proporcionadas por el Control de Tráfico Aéreo, ATC. Las condiciones meteorológicas también representaban un reto. Nubes densas cubrían gran parte de la región, reduciendo significativamente la visibilidad y aumentando la necesidad de un estricto cumplimiento de los procedimientos instrumentales. La revisión de las cartas de aproximación, que describían un patrón de espera alrededor del borde Ajaccio, se llevó a cabo en la cabina de mando. Estas cartas especificaban que el avión debía descender de manera controlada desde los 33.000 pies, 10.000 metros, hasta una altitud segura antes de alinearse con la pista. Sin embargo, la atención de los pilotos se vio brevemente interrumpida, cuando el hijo del primer oficial señaló montañas visibles a través de las ventanillas de la cabina. Este tipo de interrupciones, aunque comunes en vuelos relajados, podría haber contribuido a que se pasaran por alto detalles críticos relacionados con el procedimiento de aproximación. Alrededor de las 8:30, la tripulación comenzó el descenso hacia Ajaccio. Aunque la comunicación con el ATC inicial fue clara, la combinación de un ambiente informal, distracciones menores y las condiciones desafiantes sentarían las bases para los malentendidos, que se desarrollarían en los minutos siguientes. A medida que el vuelo 1308 descendía, surgieron los primeros indicios de problemas. Durante el briefing de aproximación, los pilotos fueron interrumpidos en 2 ocasiones por el hijo del primer oficial. Estas distracciones hicieron que los pilotos pasaran por alto información vital en las cartas de aproximación,
incluyendo la altitud mínima de seguridad del patrón de espera, 6.800 pies, 2.000 metros. Esta altitud había sido calculada para mantener a las aeronaves por encima del monte San Pietro, una montaña que se eleva a 4.500 pies, aproximadamente 1.370 metros, al sureste del aeropuerto. Alrededor de las 9 menos cuarto, el avión niveló a 11.000 pies, 3.350 metros, mientras se acercaba al borde Ajaccio desde el noreste. El capitán contactó con el ATC. Bonjour Ajaccio. Adria Juliet Papa 1308, nivel 110 acercándonos al borde Ajaccio. Solicitamos descenso. El ATC respondió lo siguiente. Juliet Papa 1308, Ajaccio Approach, buenos días. Mantenga 110 hasta el borde Alpha Juliet Oscar. Procedimiento estándar desde el BOR, QNH 1009, QFE 1008. Viento en superficie 280 grados, 20 nudos, 37 km por hora, pista 21 en uso. Informe sobre Alpha Juliet Oscar antes de descender. Aunque esta comunicación parecía clara, contenía una ambigüedad que sería fatal. El controlador no utilizó la palabra autorizado, que los pilotos esperaban escuchar para iniciar la aproximación estándar. En lugar de eso, interpretaron que solo habían sido autorizados a llegar al BOR y debían esperar instrucciones adicionales antes de descender. A las 9 menos 10, el avión llegó al borde Ajaccio y entró en el patrón de espera a 11.000 pies, 3.350 metros. El capitán informó. Estamos sobre el borde Ajaccio. Solicitamos descenso. El ATC respondió. 1308. Autorizado a descender a 3.000 pies, 914 metros, QNH 1009, en el radial 247 desde Alpha Juliet Oscar. Informé al salir de Alpha Juliet Oscar. Los pilotos interpretaron que podían descender a 3.000 pies, 914 metros, dentro del patrón de espera, pero esta altitud los pondría en peligro debido a la topografía de la zona. El controlador, por su parte, creyó que los pilotos habían abandonado el patrón y estaban iniciando la aproximación final hacia la pista. La falta de un entendimiento común entre ambas partes selló el destino del vuelo 1308. La confusión entre el controlador y los pilotos continuó mientras el vuelo 1308 seguía descendiendo. La tripulación creyó estar siguiendo las instrucciones correctamente, pero habían malinterpretado un elemento crucial de las cartas de aproximación. El patrón de espera representado en las cartas estaba diseñado para aeronaves que volaran a 150 nudos, unos 278 km/h, mientras que el MD-82 estaba navegando a una velocidad de 210 nudos, 389 km/h. Esta mayor velocidad ampliaba significativamente el radio del patrón de espera, llevando al avión directamente hacia la zona montañosa. El controlador, al asumir que el avión había salido del patrón de espera y estaba iniciando su aproximación final, no tomó medidas adicionales para verificar la posición exacta del vuelo 1308. Sin radar disponible en Ajaccio, dependía exclusivamente de los reportes de los pilotos. Por su parte, los pilotos confiaban en que el controlador no los habría autorizado a descender a una altitud insegura. A medida que el avión descendía por debajo de los 6.800 pies, 2.000 metros, el monte San Pietro se acercaba directamente a su trayectoria. Sin embargo, la tripulación, distraída por las condiciones meteorológicas adversas y las comunicaciones con el ATC, no se percató del peligro inminente. Unos minutos después, la alarma de proximidad al terreno, GPWS, sonó en la cabina, alertando a los pilotos de que el impacto era inminente. A pesar de sus esfuerzos por ganar altitud de inmediato, el tiempo se había agotado. El avión colisionó con el monte San Pietro a las 9:03 de la mañana, provocando la muerte instantánea de los 180 ocupantes. Tras el accidente, equipos de rescate fueron enviados al lugar, aunque inicialmente buscaron en el mar, siguiendo la ruta esperada hacia el aeropuerto. No fue hasta 5 horas después que los restos del avión fueron localizados en el monte San Pietro, a 2.070 metros de altitud.
El impacto había sido devastador, dejando al avión completamente destrozado y sin posibilidades de encontrar sobrevivientes. Investigadores de la BA, Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil, llegaron al lugar poco después. En su informe final, publicado 2 años después, determinaron que la causa principal del accidente fue la decisión de los pilotos de descender por debajo de la altitud mínima de seguridad. Sin embargo, identificaron varios factores contribuyentes que incluyeron malentendidos en las comunicaciones, la falta de claridad en las instrucciones del ATC y la interpretación errónea de los pilotos sobre las autorizaciones recibidas fueron fundamentales en el desenlace. Diseño de las cartas de aproximación. Las cartas no reflejaban el tamaño real del patrón de espera para velocidades superiores, lo que llevó al avión a una trayectoria peligrosa. Falta de radar. La ausencia de un sistema de radar en el aeropuerto impidió al ATC identificar que el avión estaba fuera de la trayectoria esperada. Entre las recomendaciones realizadas por la BA destacaron: estandarización del lenguaje. Implementar un lenguaje claro y universal entre pilotos y controladores para evitar ambigüedades. Mejora en las cartas de navegación. Incluir representaciones precisas de los patrones de espera ajustados a diferentes velocidades. Instalación de radar. Equipar al aeropuerto de Ajaccio con un sistema de radar para mejorar el seguimiento de las aeronaves. Estas medidas se implementaron posteriormente y han contribuido a mejorar la seguridad aérea en todo el mundo. El accidente del vuelo 1308 sigue siendo un caso emblemático que subraya la importancia de la comunicación clara y la atención a los detalles en la aviación. El accidente del vuelo 1308 de Inex Adria no solo sacudió a la industria de la aviación, sino que también planteó serias preguntas sobre las prácticas de comunicación entre pilotos y controladores aéreos, así como sobre el diseño de las cartas de aproximación utilizadas en vuelos comerciales. Este caso se convirtió en un recordatorio aleccionador de cómo una simple confusión puede desatar una tragedia bajo determinadas circunstancias. 14 de septiembre de 1999. Aeropuerto Internacional de Girona, España. Un avión Boeing 757, operado por Britannia Airways, se encuentra en la fase de aproximación al aeropuerto, enfrentando condiciones meteorológicas desafiantes debido a las fuertes tormentas. A las 7:45 de la tarde, hora local, el vuelo 226A de Britannia Airways realizaba los preparativos en el aeropuerto de Cardiff, Gales, para un vuelo con destino el aeropuerto de Girona, en España. A bordo de la aeronave viajaban 236 pasajeros, entre ellos 3 niños. Todos los ocupantes eran de nacionalidad británica y formaban parte de un grupo turístico organizado por Thomson Travel, que buscaban disfrutar de un clima soleado en España. La tripulación de la aeronave, compuesta por 9 miembros, incluía 2 pilotos y 7 tripulantes de cabina. A pesar de ser conscientes de la presencia de lluvia en el aeropuerto de destino, desconocían la gravedad de las condiciones climáticas que tendrían que enfrentar en menos de una hora. Los pilotos habían recibido la previsión meteorológica y fueron informados de que en Girona temporalmente habría tormentas y lluvia, con visibilidad de 2000 metros. Antes de despegar, la tripulación evaluó las previsiones meteorológicas y, teniendo en cuenta la información disponible, el capitán decidió de cargar combustible extra, equivalente a 15 minutos de vuelo, como precaución ante posibles inconvenientes que pudieran surgir durante el trayecto. Se contemplaron los aeropuertos de Barcelona y Reus como alternativas, en caso de que las condiciones meteorológicas impidieran el aterrizaje en el aeropuerto de Girona. Ambos presentaban pronósticos meteorológicos similares a los de Girona en cuanto a tormentas. Como tercera alternativa, se consideró el aeropuerto de Toulouse. La aeronave, un Boeing 757-204, con matrícula GBIAG, había sido fabricada en el año 1992. Fue entregado a Britannia Airways en el año 1993. Este avión estaba equipado con 2 motores turbofan Rolls-Royce. Su configuración interior constaba de 235 butacas de pasajeros, dispuestas en unidades de 3 asientos en su mayoría.
Hasta ese momento, la aeronave había acumulado un total de 26.429 horas de vuelo. El capitán era Brendan Nolan, de 57 años de edad, reconocido por sus colegas pilotos como uno de los más experimentados en Britannia Airways. Contaba con una amplia experiencia y hasta entonces había acumulado casi 17.000 horas de vuelo, de las cuales aproximadamente 3.500 eran en el Boeing 757. El primer oficial de identidad anónima, en comparación con el capitán, era menos experimentado. Con 33 años de edad, había acumulado poco menos de 1.500 horas de experiencia de vuelo, principalmente en el modelo 757. Asumiría las responsabilidades de pilotar la aeronave en este primer tramo del viaje. A las 11:15 de la noche, hora local, cuando la aeronave se encontraba dentro del alcance de radio del aeropuerto de Girona, los pilotos establecieron contacto con el control del tráfico aéreo, solicitando información meteorológica actualizada. El controlador aéreo les proporcionó detalles sobre las condiciones, indicando que en ese momento se registraba una tormenta hacia el suroeste del aeropuerto. Los pilotos iniciaron el descenso, y el primer oficial solicitó a la tripulación de cabina que asegurara la cabina. Además, advirtió tanto a la tripulación como a los pasajeros que la aproximación sería turbulenta. Los pilotos observaron las tormentas en el radar meteorológico de la cabina. De hecho, un miembro de la tripulación informaría más tarde al capitán que la aeronave había sido alcanzada por un rayo en el lado izquierdo durante el descenso. A pesar de esto, la tripulación decidió continuar con la aproximación. Dado que la aeronave no había sufrido daños, el controlador dio a los pilotos la opción de realizar una aproximación ILS, Instrument Landing System, en la pista 20. El ILS, o Sistema de Aterrizaje por Instrumentos, es un tipo de aproximación en la que los pilotos utilizan sus instrumentos para seguir un conjunto de radiobalizas que les guían hacia la pista. La aproximación por el sistema ILS resulta particularmente útil en condiciones climáticas adversas, como lluvia o niebla, cuando los pilotos tienen dificultades para visualizar la pista a través del parabrisas. En este caso, la aproximación habría sido relativamente sencilla. No obstante, debido a los fuertes vientos en cola, la lluvia y a la pendiente cuesta abajo de la pista mojada, los pilotos optaron por una decisión más segura y decidieron aterrizar en la dirección opuesta, en la pista número 02. La decisión de aterrizar en la pista 02 fue prudente, pero no imaginaban que generaría complicaciones operativas. Esta pista no contaba con un sistema de aterrizaje por instrumentos ILS, lo que obligaría a los pilotos a realizar un tipo más complejo y anticuado de aproximación por instrumentos, denominado aproximación GRN-WORDME. Esto aumentaría considerablemente su carga de trabajo. A medida que se aproximaban al aeropuerto, cuando recibieron la autorización del Control de Tráfico Aéreo, ATC, para iniciar este tipo de aproximación, el capitán asumió el control de los mandos de la aeronave. El capitán, que contaba con más experiencia, estaba en mejores condiciones para realizar esta aproximación más complicada, especialmente en condiciones climáticas adversas. A partir de este punto, las condiciones empeoraron minuto a minuto. Aproximadamente a las 11:20 de la noche, el capitán activó los frenos de velocidad para agilizar el descenso de la aeronave. Sin embargo, durante los preparativos de la aproximación con el primer oficial, retiró la mano de la palanca de los frenos de velocidad y al hacerlo, olvidó volver a colocarla en su sitio original. La disminución del combustible, combinada con las condiciones climáticas desfavorables, limitó aún más las opciones de los pilotos. A medida que se acercaban al aeropuerto, las turbulencias generadas por la tormenta aumentaban, alcanzando una gran intensidad. Las cartas de aproximación del capitán se cayeron al suelo, debido a las intensas turbulencias. Intentó recuperarlas, pero no tuvo éxito. A partir de este momento, el capitán dependería del primer oficial para recibir indicaciones sobre la velocidad y altitud, para ejecutar la aproximación correctamente. Finalmente, durante la desafiante fase de aproximación, el capitán logró visualizar las luces que iluminaban la pista de aterrizaje. Sin embargo, en ese mismo instante, el controlador se comunicó con la aeronave para darles malas noticias, informándoles que la dirección del viento había cambiado y ahora soplaba en sentido contrario, con una velocidad de 12 nudos.
Aterrizar con una velocidad de 12 nudos en una pista mojada durante una tormenta es una maniobra demasiado arriesgada. Por esta razón, el capitán decidió abandonar la aproximación y dar media vuelta para aterrizar en la dirección opuesta. De nuevo ascendieron a 5000 pies y comenzaron a dar la vuelta para preparar el aterrizaje en la pista 2-0. Durante la primera aproximación, los pilotos habían acordado que si no pudieran aterrizar en Girona en el primer intento, se desviarían a Barcelona. Sin embargo, al comprobar las condiciones meteorológicas de Barcelona, descubrieron que también eran adversas y posiblemente incluso peores que en Girona. Descubrieron que contaban con suficiente combustible para realizar otro intento de aterrizaje en Girona, por lo que decidieron continuar con la segunda aproximación. Dada la proximidad al aeropuerto, los pilotos omitieron la breve sesión informativa de aproximación y comenzaron a descender por medio del sistema de aterrizaje por instrumentos, ILS, hasta la pista 2-0. Sin embargo, justo al iniciar el descenso, apareció un mensaje crítico en la computadora de gestión de vuelo, indicando que en caso de desviarse a Barcelona, aterrizarían con menos de los 2.800 kilos de combustible, establecidos como el mínimo por la aerolínea. Esto les generaría problemas con la compañía, y ahora se sentían bajo una presión cada vez mayor, para realizar el intento de aterrizaje en el aeropuerto de Girona. Eran las 11:45 horas de la noche, y las luces de aproximación de la pista se hicieron visibles a través del parabrisas. El avión experimentaba turbulencias que lo balanceaban de un lado a otro, mientras el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas era notablemente fuerte. A menos de 30 segundos del aterrizaje, el capitán desactivó el piloto automático y tomó el control manual del avión. En un instante, notó que la aeronave estaba ascendiendo más de lo deseado, en comparación con el ángulo de aproximación ideal. De manera inmediata, ajustó la posición del morro hacia abajo para corregir esa situación. Cuando apartó la mirada de sus instrumentos, el capitán se encontró con que todo lo que veía a través del parabrisas estaba completamente oscuro, sin tener claro lo que había ocurrido, y la pista de aterrizaje había desaparecido de su alcance. Mantuvo la aeronave en su posición actual, hasta que de manera repentina se escuchó la advertencia de proximidad al suelo. La rueda delantera de la aeronave impactó inicialmente contra la pista y rebotó en el aire. La repentina desaceleración tras el impacto en la pista hizo que el capitán fuera empujado hacia adelante en su asiento, lo que a su vez provocó que moviera los controles hacia adelante, empujando el avión de nuevo hacia la pista por segunda vez. Este impacto fue tan severo que desplazó el tren de aterrizaje de la parte delantera hacia atrás contra el fuselaje, empujándolo hacia el compartimiento electrónico, situado debajo de la cabina. Este gran impacto resultó en la pérdida completa de la energía eléctrica de la aeronave, desactivando no solo los instrumentos y las luces de la cabina, sino también los spoilers, los inversores de empuje, los sistemas antideslizantes, los frenos automáticos e incluso el registrador de datos de vuelo. Increíblemente, el problema más grave aún estaba por ocurrir. Desde la torre de control, el controlador solo pudo observar las gotas de lluvia que surgían de la pista y se desvanecían en la oscuridad. Inmediatamente pulsó el botón de encendido de las luces, pero se alarmó al darse cuenta de que no respondía. En el avión, la situación estaba a punto de volverse crítica, cuando el conjunto de la rueda delantera del tren de aterrizaje se estrelló contra la parte inferior del fuselaje. Se rompieron 2 de los 4 cables que conectaban los aceleradores del motor en la cabina con los motores. Por si la situación no fuera lo suficientemente complicada, los 2 cables que se rompieron controlaban la reducción de la aceleración de los motores, mientras que los 2 cables restantes eran los responsables de aumentar la aceleración de los motores. Como consecuencia de esto, los motores empezaron a girar a alta potencia. La aeronave se deslizaba fuera de control a lo largo de la pista, sin energía eléctrica y con la potencia de los motores al máximo. En esas condiciones los pilotos eran incapaces de detener el avión. La aeronave siguió avanzando por la pista, arrastrando por la misma el fuselaje durante más de 1 kilómetro, antes de deslizarse a gran velocidad sobre la hierba mojada a la derecha, fuera de la pista. Impactó contra una pequeña colina y experimentó un breve vuelo no controlado, antes de atravesar la valla perimetral del aeropuerto y colisionar en el campo, donde la aeronave se partió en 3 fragmentos y finalmente se detuvo.
Durante ese gran impacto final, el capitán golpeó su cabeza contra el marco de la ventana y perdió el conocimiento. En la cabina de pasajeros, todo se encontraba desordenado, con varias filas de asientos arrancadas del suelo y el equipaje de los compartimentos superiores esparcido por todas partes. La mayoría de los pasajeros resultaron ilesos, pero no todos corrieron la misma suerte, ya que 44 de los 236 pasajeros resultaron heridos. La evacuación fue eficiente, ya que en pocos minutos, la tripulación de cabina logró que todos los pasajeros abandonaran la aeronave. Sin embargo, los pasajeros comenzaron a inquietarse cuando, una vez fuera de la aeronave, los servicios de emergencia no llegaban en su ayuda, mientras permanecían en la oscuridad total del campo mojado. Mientras tanto, en la torre de control, el controlador aéreo, que había presenciado chispas saliendo del avión, no tenía información sobre los eventos posteriores al aterrizaje, especialmente después del apagado de luces y el fallo del botón de encendido. El controlador aéreo se puso en contacto con la estación de bomberos para informarles de lo sucedido y de que había perdido contacto con el avión después del aterrizaje. Además, les informó de que había visto cómo salían chispas de la aeronave. No tenía información precisa sobre su ubicación, pero supuso correctamente que debía estar en el extremo sur del aeropuerto de Girona. Los pocos camiones de bomberos que se encontraban disponibles en la zona se dirigieron rápidamente hacia el extremo sur de la pista, pero al llegar allí no encontraron ni rastro del avión. Al no localizar la aeronave, se dirigieron rápidamente al extremo norte de la pista, pero allí tampoco pudieron localizarlo. Sorprendentemente, un pasajero había caminado desde la aeronave estrellada a través de la pista de aterrizaje hasta la terminal, donde se encontró con el jefe de seguridad del aeropuerto. El oficial de seguridad rápidamente subió a su vehículo y se dirigió hacia donde se encontraba la aeronave. Al llegar al perímetro del aeropuerto, se encontró con los bomberos, que habían localizado el avión momentos antes, y también estaban intentando atravesar la valla para llegar al campo embarrado, donde se encontraba la aeronave y sus pasajeros. Finalmente, después de 18 minutos de búsqueda del avión y otros 6 minutos intentando atravesar la valla perimetral y alcanzarlo en el barro, los bomberos lograron llegar hasta los pasajeros. La intensa lluvia dejó a algunos pasajeros literalmente atrapados en el barro, requiriendo ser rescatados. Debido a la ubicación de la aeronave y la ubicación del campo circundante, los servicios de emergencias tardaron más de 1 hora en llevar a todos los pasajeros a la terminal y en trasladar a los que resultaron heridos hasta el hospital. Uno de los pasajeros, que fue trasladado al hospital y dado de alta inicialmente por sospecha de heridas leves, lamentablemente falleció 5 días después del accidente, debido a lesiones internas no detectadas en ese momento. Afortunadamente, todos los demás pasajeros hospitalizados fueron dados de alta poco después de su ingreso y se recuperaron favorablemente. El informe final del accidente fue elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil de España. Los investigadores entrevistaron a varios testigos y descubrieron que las luces del aeropuerto se apagaron al menos 3 o 4 veces la noche del accidente, debido a los rayos. Se confirmó que esto volvió a ocurrir cuando el vuelo 226A de Britannia Airways estaba a punto de aterrizar. Durante las entrevistas con ambos pilotos, los investigadores determinaron que ninguno de ellos se percató del momento exacto en que las luces de la pista se apagaron, ya que estuvieron concentrados revisando los instrumentos. Esto resultó ser muy desconcertante, ya que los pilotos se dieron cuenta de que solo había oscuridad frente a ellos, cuando levantaron la vista hacia el parabrisas delantero de la aeronave. Los pilotos se sorprendieron aún más por el primer contacto totalmente inesperado con la pista, ya que las indicaciones de altitud habituales, 50, 40, 30, 20, 10, fueron anuladas por la alerta de descenso, que avisaba a los pilotos de que estaban descendiendo demasiado rápido, pero no indicaba a qué altitud se encontraban del suelo. El impacto repentino al perder completamente la vista de la pista pudo haber dificultado que el capitán iniciara una maniobra de escape, que es el procedimiento estándar cuando se pierde la vista de la pista de aterrizaje. Además, la alta carga de trabajo que la tripulación había experimentado en los minutos previos podría haber contribuido a no realizar dicha maniobra. Este era su segundo intento de aproximación a una pista diferente a la programada inicialmente, con condiciones climáticas desafiantes y con poco combustible, lo que añadía más presión para aterrizar en Girona
y evitar explicaciones adicionales a su compañía por aterrizar en Barcelona con menos combustible del mínimo permitido. La tripulación, sin duda, experimentó una gran presión para llevar a cabo con éxito esta aproximación. Esto podría haber contribuido aún más a su incredulidad, cuando las luces de la pista desaparecieron justo unos segundos antes del aterrizaje. A pesar de un conjunto de circunstancias aparentemente desafortunadas y fallos graves, fue una gran suerte que el avión se saliese fuera de la pista, exactamente donde lo hizo. Si el avión se hubiera salido de la pista un segundo antes, se habría estrellado contra los árboles, rompiéndose en muchos pedazos y probablemente causando víctimas mortales a bordo. Alternativamente, si hubiera abandonado la pista unos segundos más tarde, se habría estrellado contra más árboles, y luego habría sufrido una caída pronunciada hacia el campo que se encontraba más abajo. Aunque pueda parecer que un accidente como este, con todas sus desafortunadas coincidencias, es imposible de evitar, el informe final realizó una serie de recomendaciones de seguridad, con el objetivo de reducir las posibilidades de que eventos similares ocurran en el futuro. Esto incluyó la recomendación dirigida a Boeing para que rediseñara la carcasa del tren de aterrizaje delantero y el compartimento eléctrico, para evitar que futuros impactos del tren delantero resultasen en la pérdida total de los sistemas de la aeronave. El informe también recomendó que la Agencia Europea de Seguridad de la Aviación exija formación adicional. Además, se sugirió al aeropuerto de Girona que nivelara el terreno alrededor de la pista y eliminara los árboles, para garantizar que cualquier avión involucrado en un posible accidente en el futuro no dependiera únicamente de la suerte para evitar los obstáculos mortales.